Bueno, si les parece, ahí está, me iba a hacer eco, si no. Bueno, si les parece, vamos iniciando. Obviamente le damos la bienvenida a Pedro. Muchas gracias por conectarte, por estar un rato acá con nosotros, por explicarnos esto que al menos para mí es un mundo completamente extraño, como es el Excel. Bueno, sin dudas a todos quienes se conectaron, les damos la bienvenida. Esperamos que esta, que es la primera de muchas charlas que vamos a estar desarrollando como ABC para los estudiantes, les sea muy satisfactoria, les sea muy fructífera. Por supuesto, bueno, Pedro, estamos en tus manos. Cualquier duda que vayan teniendo, por ahí si quieren esperar a que él abra un espacio de consultas para que lo hagamos de forma más ordenada, genial, lo pueden ir escribiendo también en el chat. Así que sin más, Pedro, muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que se me escuche bien. Cualquier cosa Sí, me bien. dicen, como dice Cande. Pueden preguntar, particular si tienen una duda igual y quieren abrir el micrófono. Yo encantado, para eso estoy. Además, voy a estar compartiendo pantalla bastante tiempo, así que si escriben en el chat y demás, quizás es un poquito más difícil. Pero bueno, aclarado eso, que por favor, por todos los medios, simplemente pregunten, no se queden con dudas. Lo primero que voy a intentar hacer, si la tecnología lo permite, es pasarles una copia del archivo con el que eh, voy a estar mostrándoles las cosas que hagamos. Esto no necesariamente tienen por qué ir haciéndolo conmigo. Pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo después, lo que les resulte cómodo, si pueden ver la pantalla, si no, eso ustedes lo van manejando. Sí, lo que sí, díganme si pueden ver este archivo que les estoy mandando ahora por el chat, mientras Sí, seguimos mejor por aceptando aquí. gente. ¿Sí? ¿Ahí está el archivo? Sí, se ve perfecto. Genial. Bien, entonces una breve introducción, una breve presentación, y ya largamos con la pantalla compartida, pero bueno, un poco la idea de esta charla es, como dice Cando, un primer acercamiento a lo que es la herramienta de Excel. En mi caso particular, yo la uso todos los días, mi trabajo consiste en eso, me encanta. No les voy a pedir a ustedes que se apasionen como quizás me apasiona a mí, pero sí creo que es una herramienta muy valiosa en general para el futuro profesional. Y acá quizás una importante introducción para este primer acercamiento es que quizás uno, no sé si se han cruzado, a mí me pasa, obviamente mi microclima de Twitter, por ejemplo, está sesgado, pero ese meme que dice todo el sistema financiero mundial sostenido en Excel, bueno, quizás eso no es tan verdad y lo que más me importa al margen de todo lo que vamos a ver en esta charla, que se lleven es que Excel no es para todo. Por eso existe Word, existe Excel, existen otras herramientas. Y entonces, Excel, en primer lugar, digo, fuera de el mundo más específico de las bases de datos y demás, porque Excel en última instancia es eso, es una entrada con filas y columnas que en muchos casos se usa símil base de datos, pero fuera de todo eso, no es más que una forma de mostrar información con herramientas específicas para ciertas formas de mostrar esa información. Entonces, quizás lo primero que hay que entender es que uno siempre tiene la herramienta a disposición y que después, si intenta hacer algo y no sale, quizás al final no era la herramienta para eso, pero para muchas otras cosas, como las que vamos a ver ahora, sin dudas que sirve mucho. Entonces, si ustedes quieren escribir un ensayo, de más está decir, todos me van a decir, obviamente no voy a usar Excel. Bien, esa es como la idea principal que hay que tener en cuenta de cuando la herramienta no cubre lo que yo quiero hacer, quizás busco otra herramienta. Entonces, por eso también está bien siempre tener conocimiento de varias herramientas y por eso creo que muchos también están acá. Bien, ¿dudas con algo de esto hasta ahora? Muy bien. Entonces, vamos a una primera idea de lo que es Excel. Bien, yo acá armé, para quienes abrieron el archivo,
Bueno, esta primera hoja quedó vacía simplemente para que ustedes siempre puedan volver a ver cómo es un Excel cuando recién lo abrimos. Bien, esto es un Excel, así se ve. Eh, y entonces lo primero que tenemos que aprender, quizás para usar esta herramienta, es cómo es esta interfaz, qué es lo que nos ofrece y qué es lo que tenemos. Bien, voy a correr un poquito acá todas las cosas del Zoom. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos filas y tenemos columnas. Bien, las filas las vamos a nombrar con estos números que tenemos sobre la izquierda y las columnas, las letras sobre la derecha. Bien, hasta acá creo que todos más o menos me están diciendo, sí, bueno, no, no tan elemental, pero me parece que está bueno siempre recalcarlo. Y entonces, si tenemos letras, si tenemos números, cuando nos referimos a una celda, ¿bien? Vamos a estar hablando de una letra más un número. Tengan en cuenta, les voy a mostrar rápidamente que, por ejemplo, este Excel llega hasta 1.048.576 filas, ¿bien? Y llega hasta la columna XFD. Si alguien tiene ganas de hacer la cuenta, pero en definitiva los Excels para el día a día son herramientas que pueden albergar una gran capacidad de datos. Mucha información que después obviamente, no les voy a mentir, en el mundo se va quedando corta, digo, existen herramientas mucho más poderosas en términos de cantidad de información, pero lo que tal vez tiene Excel por sobre todas las cosas es que para una gran capacidad de almacenamiento ofrece muchísimas herramientas, porque después otras herramientas que tal vez pueden albergar mayor cantidad de datos no son tan amigables para, no son tan amigables para el día a día, para hacer cuentas, cálculos, sino que ya implica combinar más herramientas. Bien, volvemos estamos con las letras, los números, que es muy grande la hoja. Lo primero que uno tiene que saber es que ustedes ven mi mouse, ¿verdad? Porque si no, Sí, lo Sí, vemos. sí, lo vemos. genial. Bien, entonces este pedacito, ustedes verán que toda mi pantalla está llena de distintos botoncitos y botones y letras y cosas al margen de todo lo que dijimos que es la interfaz. Pero este elemento de acá, si bien, no les voy a mentir, no se usa mucho en la práctica, es importante conocerlo. Esto es lo que yo denominé indicador de posición. Entonces, por ejemplo, ven que si yo ahora si ustedes siguen la línea, yo estoy en la celda de la columna B y la fila 6. Bueno, ¿qué me está indicando? Que estoy en la columna B6. Miren qué pasa si yo le digo que quiero la celda C10. Vengo automáticamente, me mueve la selección que yo tengo. Bueno, esto me parece a mí una buena forma de un primer contacto con empezar a ubicarse en lo que es una hoja de cálculos. Bien, todo lo que es Excel o Google Sheets, que también muchos habrán escuchado que es similar, estos son hojas de cálculo y funcionan más o menos de esta forma. Me muevo a izquierda, me muevo a derecha con las flechas, puedo ir cliqueando en las celdas, ¿bien? Siempre tengo una celda seleccionada en la que puedo interactuar directamente. Después vamos a ver qué pasa si selecciono más de una celda, ¿bien? Seguimos entonces con la interfaz. Una cosa que va a ser fundamental en todo lo que hagamos, porque es donde podemos ver qué escribimos, es la barra de fórmulas. ¿Qué es la barra de fórmulas? Esto que está acá arriba. Ustedes ven, por ejemplo, que si bien la celda está mostrando lo que yo escribí, bien, y de hecho yo lo puedo escribir en la celda, ¿sí? Yo puedo escribir directamente en la celda. La barra de fórmulas, que la puedo agrandar o la puedo achicar, es donde también reside toda esta información que yo estoy acá agregando. Y ustedes ven que si yo empiezo a escribir arriba, también se va escribiendo la celda. Entonces, esas son algunas cuestiones más universales, al margen de que, por supuesto, yo, por ejemplo, puedo venir y escribir en esta celda de acá abajo, ¿bien? Pero también va a estar allá arriba. Entonces, es una buena referencia para siempre saber dónde estamos. Entre el indicador de posición y la barra de fórmulas, vamos a tener la información completa de qué está pasando en la hoja de cálculo. ¿Bien? Más arriba de la barra de fórmulas, tenemos la barra de herramientas. Muchos
de estos, si bien con herramientas diferentes, van a ver que es muy parecida a Word. Bien, toda esta sección, hasta acá, diría, les va a sonar muy parecido para todos aquellos que han usado Word. Bien, y de hecho hacen más o menos las mismas cosas. Ahora lo vamos a ver en la sección de formato, pero hacen más o menos las mismas cosas. Ustedes ya, quienes manejen Word, se van dando cuenta que esto es para poner en negrita, por ejemplo. Esto es para cambiar la fuente. Esto es para ver dónde está centrada el texto. Bien, solo que acá la particularidad es que cada formato que yo le doy, y ahora lo vamos a ver, es por celda. Cada celda puede tener un formato específico, diferente al de la celda de al lado o a cualquier otra celda. Bien, eso también nos va a servir más adelante. Después, ¿qué son las hojas? ¿Sí? O las tabs. Quizás algún Spanglish es tab, T-A-B larga. Esto que tenemos acá abajo, ¿bien? Es la forma de que un mismo archivo de Excel tenga distintas hojas de cálculo. ¿Y por qué nos importa? Porque ¿por qué no hago dos archivos o tres archivos diferentes? Y bueno, porque probablemente, por ejemplo, este caso, todo este archivo es sobre el curso de Excel. ¿Por qué yo haría cuatro o cinco archivos para el mismo curso de Excel cuando puedo tener varias hojas, ¿bien? Que si bien me lo mantiene separado, me recopilan la misma información. Después vamos incluso a ver cómo podemos hacer interactuar esas hojas. ¿Bien? Me pueden ir frenando. Si hay dudas, recuerden que no puedo ver el chat. Así que si tienen alguna duda, por favor, Yo te aviso, Pedro, avísenme. igual si alguien manda por el chat, Dale, tranqui. gracias. Bien. Después, un poco, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Sí? Al margen de que, obviamente, ustedes ven ahí que yo me estoy moviendo y lo estoy haciendo con las flechas. ¿Sí? Flecha izquierda, derecha, arriba, abajo. Y como también les dije, puedo ir cliqueando con el mouse. Cuando yo escribo en una celda, por ejemplo, vamos a escribir en esta celda, luego presiono Enter, automáticamente estoy en la celda inferior. ¿Bien? Es un comportamiento por defecto que tiene Excel y mientras más nos podemos acostumbrar, mejor. Porque lo cierto es que cada vez que escribamos una celda y presionemos Enter para guardar lo que hicimos, ¿bien? Necesariamente nos va a llevar a la celda de abajo. Necesariamente a menos que presione otra tecla. No sé si vieron que yo recién escribí en esta celda, ustedes no lo ven porque está en blanco a propósito, pero escribí en la celda y automáticamente me fui a la derecha. Esa es la celda Tab. ¿Bien? Es la celda Tab, no, la tecla Tab. Para quienes no lo ubican, porque no es muy usada, es la que está arriba del bloqueo de mayúsculas en el teclado. ¿Bien? Si quieren, mírenla, que tiene esas dos flechitas y obviamente en general dice Tab. En algún teclado puede que no, pero bien, esa celda en Excel nos sirve para automáticamente movernos a la derecha en una celda. Es lo mismo que la celda, es lo mismo que la flecha para la derecha, Tab. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo estoy escribiendo en una celda y aprieto Tab, es como apretar Enter, pero irme a la derecha. Cuando aprieto Enter, guardo y me voy abajo. Cuando aprieto Tab, guardo y me voy a la derecha. ¿Bien? Ya sabemos movernos, ya sabemos más o menos qué estamos viendo en pantalla. Lo que nos queda ver es qué significa esto que va a servirnos tanto después, que es seleccionar cosas. ¿Bien? Porque obviamente si yo me paro acá en esta celda F12, yo les puedo decir que estoy seleccionando la celda F12, pero en realidad es lo mismo que decirles que estoy en la celda F12, que me paré en la celda F12 o que puedo escribir en la celda F12, lo cual no tiene ninguna utilidad diferente cuando hablo de una celda sola que insertarle algún dato, algún texto, algún número y guardarlo ahí. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? Empiezo a seleccionar varias celdas juntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá el ayuda a memoria? Que yo puedo seleccionar varias celdas con el mouse, agarro una celda, hago clic y arrastro abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba, en diagonal, y voy seleccionando distintos conjuntos de celda que necesariamente están contiguos. ¿Bien? Es decir, yo no puedo así, a priori, con el mouse y arrastrando, llegar a saltearme una celda y llegar a la otra. Bien, yo no puedo agarrar la celda G12
desde la E12 sin agarrar la F12. ¿Bien? Ahora, después vamos a ver para qué nos sirve hacer esto, ¿no? Ahora lo que me importa es que entiendan qué es el concepto de seleccionar celdas. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera justamente, como les dije, agarrar la E12 y la G12? Bueno, perdón, me faltó una cuestión. También puedo agarrar celdas contiguas haciendo Shift y presionando flechas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Parto de esta celda E11, Shift, flecha para abajo, agarro una celda más. Shift, flecha para abajo, otra, otra, otra. Y después, por ejemplo, me puedo ir para el costado y ven cómo formo en realidad todo el cuadrado, ¿no? No es que vuelvo a seleccionar así, digamos, por ejemplo, sino que empiezo a seleccionar áreas. Bien, son equivalentes usar el mouse y usar el teclado. Cada uno usa lo que le conviene. En general, después de un tiempo uno empieza a usar mucho más el teclado. Eso es un consejo personal. Digo, si realmente ustedes quieren usar Excel día a día, lo más importante es empezar a manejarse con el teclado, porque el mouse en general es un poquito menos preciso, uno le tiembla el pulso y cuando quiere hacer las cosas rápidas es más difícil. Pero bueno, eso es un paso más adelante. Pueden, si quieren, de hecho después les puedo pasar, buscar atajos de teclado Excel y van a ver que les salen imágenes, post, todo en Google que les dicen cómo hacer los trucos del teclado, digamos. Bien, volviendo con lo de seleccionar varias celdas juntas. Yo dije que quería seleccionar la E12 con la G12 y es lo que acabo de hacer. Se ve como selecciono dos celdas, si bien una está en gris y la otra no, eso es porque siempre la última celda que selecciono no queda pintada, pero eso para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora, ¿cómo hice eso? Bueno, acá necesariamente tengo que usar el mouse y la forma de hacerlo es, me paro en una celda, mantengo apretada la tecla control y cliqueo otra celda. Y esto lo puedo hacer cuantas veces quiera. Bien, y así vamos pintando las distintas celdas que me interesan. Y después incluso de que seleccioné todas celdas así salteadas, si mantengo apretado control, también puedo hacer la de arrastrar. Bien, y ahí selecciono un área más grande conjunto. Y después incluso, si quiero, puedo haber seleccionado toda esa área y siempre manteniendo control, despintar alguna celda del medio de ese área. Bien, otra vez. Acá quizás no todo les va a resultar útil en el primer momento que se sienten usar un Excel. Esto, de hecho, de seleccionar celdas salteadas, en general no es lo que pasa, porque uno tiene las tablas divinas, las filas, las columnas, todos los datos cargados, pero puede haber situaciones en las que esto les sirva y les sea ayuda. Bien, ¿dudas hasta acá? Bien. Pedro, Sí. ahí cuando seleccionaste con control, ¿cómo las fijo la celda? Que estoy tratando de practicarlo y no me sale. Quiero pasar a A la ver. otra y no me queda pintada como a vos. Bien. Vos tenés que siempre mantener apretada la tecla control, ¿sí? Sí. Y sin soltarla, cliquear otra celda. Si vos Ah, soltás está la tecla control, se despinta. hoy. ¿Sí? ¿Pudiste? Ahí está, perfecto. Gracias. No, por favor. Eso, si usted, como les dije, si ustedes quieren, tienen este archivo a disposición y pueden ir haciéndolo conmigo. Si no, lo pueden practicar después. Y si no, lo dejan ahí y si en algún momento les interesa, lo vuelven a agarrar. Eso queda a criterio de ustedes. Bien, pero ahora tal vez nos vamos a cosas que volvemos al terreno de lo más cotidiano, lo más común. A lo mejor yo quiero seleccionar toda una columna o toda una fila, ¿bien? Y como en general viene ocurriendo con todo lo que les estoy diciendo, suele haber una alternativa para hacerlo con el mouse y una para hacerlo con el teclado. Y acá yo no les voy a mentir, yo soy defensor total del teclado, nunca pude hacer esto con el teclado porque no me acostumbro. ¿Cómo? Bien, lo primero, si quiero seleccionar una fila, simplemente vengo acá, ven que el numerito se pinta de verde, clic, ya está. También es algo muy sencillo de hacer con el mouse esta cuestión, entonces por eso la mayoría de la gente no se acostumbra al teclado. Pero acá tienen también cómo hacerlo con el teclado, que dice Shift y espacio a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parado en la fila 14 y aprieto Shift y espacio,
ven cómo automáticamente me pinta toda la celda 14, toda la fila 14. ¿Bien? Otra vez, esto lo hacen como a ustedes les resulte cómodo, fila, columna, incluso si combinamos acá, también lo que importa es ir viendo cómo combinan las cosas que a uno le sirve. Por ejemplo, yo acabo de pintar toda una columna y manteniendo control, acabo de pintar toda una fila. Y después despinté la celda donde se cruzan, todo manteniendo control, que es lo que veníamos diciendo recién hace un cachito. Bien, entonces ven cómo todo se empieza a combinar una cosa con la otra y acá es cuestión de acostumbrarse, practicarlo y ver qué le es útil a uno. Por ejemplo, yo esto que acabo de hacer no lo hice jamás, pero recién dije, bueno, puedo cruzarlas y eliminarle del centro. Bien, ahora, misma lógica para seleccionar una columna, ya se habrán dado cuenta que si cliqueo la letra, selecciono la columna. Ahora, con el teclado, eso es, en vez de Shift espacio, que me selecciona la fila, Control espacio, me selecciona la columna. Bien, y después, si seguimos un poquito más y queremos seleccionar varias filas o columnas juntas, tengo dos opciones, siguen también la misma lógica. Me paro en una celda, la pinto, pero sin soltar el mouse, me puedo ir arrastrando para un lado o arrastrando para el otro, y ven como acá estamos combinando este movimiento, que elijo un área, con el movimiento de seleccionar una columna. Lo mismo puede pasar para una fila. Bien, hago el movimiento y lo mismo, seguimos combinando cosas, varias filas con varias columnas y despintar el centro. Todo eso lo pueden ir combinando. Y acá un consejo que es medio empírico es prueben. Prueben y rompan y háganlo las cantidades de veces que necesiten, porque siempre, y acá esto anótenselo, si bien no va a estar más adelante, control Z siempre es un amigo que nos va a salvar. ¿Qué es control Z? Deshacer. ¿Bien? Entonces, si rompieron algo, control Z hasta que vuelvan a un punto en el que les esté sirviendo y con eso ya está. Pueden seguir practicando, rompiendo e intentando de vuelta. Pero es una realidad que esto se hace practicando. Bien. Eh, filas o columnas separadas. Esto también es algo que ya vimos cuando dijimos hagamos esto, por ejemplo. Bien, hacerlo con las columnas es lo mismo. Selecciono una columna y manteniendo la tecla control, selecciono otra columna. Bien, y puedo seleccionar una fila y después deselecciono todo, agarro otra fila y después otra fila. Todo esto lo voy haciendo con el control, sacando el control para despintar y demás. Bien, ¿dudas hasta acá? Muy bien. Lo último que nos queda de selección, y ya estamos terminando con todo esto de cómo moverme por el Excel, que quizás es un poco lo más pesado y menos entretenido, seamos honestos, digo, estamos pintando celdas por ahora y no estamos haciendo nada con ello, pero para seleccionar todo lo que hay, tengo dos opciones. ¿Ven este triangulito acá? Si yo cliqueo ahí, es como que estoy cliqueando todas las filas y todas las columnas. ¿Bien? Y por último, después tenemos la alternativa de teclado, control A, o no. Ahora, ¿ven? Puede fallar. No está claro por qué no está funcionando. Debería. Pero bueno, prueben ustedes si le funciona control A, pero en teoría es esa Pedro, la combinación, pero si no, siempre así. Pocas veces también van a tener que seleccionar todo, es una realidad, porque eh, para seleccionar todo no hacen un Excel. Bien, Pedro, perdón que te movemos. interrumpa un cachito. Sí, Se va a cortar en unos 10 minutos, nos volvemos a unir todos con el mismo link. excelente. Bien, ya lo último que tenemos es cómo agregar filas o columnas. Bien, acá hay también dos formas, con el mouse y con el teclado. Primero con el mouse, por ejemplo, yo selecciono la fila 19, pero hago, en vez de solo clic izquierdo, hago clic derecho. Y ven que ahí dice insertar. ¿Y qué hace? Me agrega una fila. Bien, y si yo ahora esta fila que agregué la quiero eliminar, la selecciono primero, clic derecho, eliminar. Y con las columnas es lo mismo.
insertar, clic derecho, eliminar. Tengan en cuenta que siempre les va a agregar la fila arriba de la fila que ustedes están diciendo y la columna a la izquierda de la columna que ustedes están marcando. ¿Bien? Acá alternativamente tienen que, si seleccionaron toda la columna C y apretan control más, van a agregar una columna. Y si seleccionaron toda la fila y apretan control más, van a agregar una fila. ¿Sí? Con control menos, lo contrario. Entonces, control más, control menos. Control más, control menos. ¿Bien? Más o menos. Perfecto. Si estoy yendo muy rápido, me dicen también, es algo que me puede pasar. ¿Sí? Ahora, ¿qué Ahí, pasa? perdón, alguien escribió en el Sí, chat y puso, si repetís por favor, las funciones de las teclas como resumen. sí, cómo no. Por ejemplo, para agregar una fila, selecciono primero una fila, tengo que haber seleccionado, y control y el más, ¿bien? La tecla más de sumar, agrega. Y la control y el menos, o el guión medio, ¿bien? Elimina la fila o la columna, es lo mismo en ambos casos, más, menos, ¿bien? Y acá, de todas formas, cuando terminemos, tienen el archivo y acá dice cómo es el comando con el teclado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar una celda en particular? Bien, lo mismo, clic derecho, pero solo seleccionando una celda, clic derecho, voy a escribir un poquito más acá para que vean qué es lo que sucede. Vamos a rodear este control Z de As, si me deja, y lo voy a llevar para allá. Bien, A, bien. Ahora, yo aprieto control menos o hago clic derecho, eliminar, cualquiera de las dos, y ven como el Excel me pregunta, porque claro, ese espacio hay que llenarlo de alguna forma. Entonces me dice, ¿querés desplazar las celdas hacia la izquierda? O sea, por ejemplo, sería traer esta A y todo lo que hay después hacia acá, o sea, a llenar este hueco. O querés desplazar las celdas hacia arriba, o sea, este A que está abajo, llevarlo y todo lo que está abajo hacia arriba. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a decir eso y ven cómo ese A se fue para arriba. En cambio, si yo le digo desplazar las celdas a la izquierda, ¿se nota? ¿Se ve ahí lo que pasa? Bien, asumo Sí, se entonces nota. que sí. Por otro lado, lo mismo pasa si quiero agregar una celda. Control más o clic derecho, insertar. Y otra vez me va a preguntar si quiero que se vaya todo hacia la derecha o todo hacia abajo. ¿Ven? Y acá me agrego una celda nueva. eh, y lo mismo si yo quisiera desplazarlas hacia abajo. Bien, con todo esto cerramos la primera parte. No sé si me parece que lo mejor sería que nos conectemos de vuelta y así evitamos que se corte. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Excelente. Nos vemos de vuelta en un cachito. Bueno, son cosas que puede en general ajustar según le convenga. Por ejemplo, ustedes ven que si yo me paro entre la C y la D, mi mouse cambia. ¿Ven? Acá es como un más, acá es una flecha negra para seleccionar, justamente, que ya lo vimos. Pero si yo me paro al medio, es un divisor. Y con esto yo puedo ir ajustando, ¿bien? El ancho de las celdas. Ahora, hay algunos trucos que son muy útiles para cuando queremos ver cuestiones de ancho de celda. Por ejemplo, claramente acá la D y la E me quedaron en tamaños desiguales, pero yo tal vez quiero que sean iguales de vuelta, como lo eran antes. Bueno, puedo seleccionar ambas, muevo un poquito y ven cómo se me ajustaron las dos y si achico se me achican las dos y mantienen las dos el mismo tamaño entre sí, que puede ser distinto al de la columna F, ¿verdad? Pero las que están seleccionadas se mueven juntas. Lo mismo pasa con las filas, todo esto es exactamente igual para las filas, entonces no lo muestro para ambas cosas, pero sepan que lo pueden probar e intentar. Después, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo acá tengo una celda muy, muy grande, ¿bien? Y solo escribo la letra H?
Y ustedes dirán, si bien ahora no se ve, porque ahora les voy a mostrar que no están viendo las líneas divisoras, y eso es por una cuestión de que queda más lindo, ninguna otra razón, pero ustedes ahora lo van a aprender a hacer. Pero ven que esta columna es muy grande para escribir solo la letra H. Entonces, si yo hago doble clic en la letra D, entre la D y la E, ven como automáticamente la columna D adopta el tamaño de la H. Y si yo después acá tengo, sí, algo un poco más largo, bien, pero la columna D sigue siendo más grande. Bueno, ahí están. Ahora tiene el tamaño de la celda más larga que hay. ¿Qué pasa si yo hago al revés? Si la columna D es más chica. Y acá empieza a aparecer un problema principal. Ven como mi celda corta a las letras, pero las letras siguen apareciendo. Eso se llama desborde. Bien, si yo quiero agrandar la celda para evitar el desborde, también doble clic y automáticamente se arregla. Bien, ahora vamos a ver un poquito más del desborde después. Después tenemos la fuente, el tamaño, el color de texto, el color de relleno, negrita, cursiva, subrayado, todas estas cosas, todo esto que yo marqué acá, bien, es exactamente igual a Word. Para quienes lo manejan más o menos, ya tendrán una idea. Para quienes no, ustedes pueden ver que, por ejemplo, esta es la fuente, entonces yo puedo pedirle que sea Times New Roman, bien, y ven como la letra ahora es diferente. Tamaño, puedo elegir el número por ejemplo, o puedo con estos botones achicar de a un punto, ¿bien? O de a dos cuando es muy grande. Y ahí ustedes ya pueden ver cómo voy cambiando el tamaño de las celdas. Color de texto, acá, la letra A, igual que el Word, ¿bien? Yo puedo poner texto rojo, o no. Bien, ya sé por qué es, lo puedo hacer acá. Después van a ver por qué es esto. Cambiar el color del fondo de la celda, también lo voy a tener que hacer acá. Ustedes lo pueden hacer donde quieran. Pero ahí está. Ahora, negrita, ¿bien? Que lo pueden hacer cliqueando la N o control N. Si tienen el Excel en inglés es control B larga, control bold, ¿bien? Control K o la letra K acá arriba para la cursiva. Subrayado también pueden hacer. Bien, todas estas son cosas que más o menos en alguno u otro momento de su vida se han cruzado para hacer al menos un TP en el colegio o en algo, si es que eh, hicieron TPs en combo. Bien, ahora empezamos a llegar a cosas más específicas del Excel, los bordes. Bien, los bordes que siempre, y esto háganse la idea, les van a hacer doler la cabeza porque ustedes van a cambiar un borde acá y se les va a cambiar allá y eso va a pasar toda la vida y más o menos se la van rebuscando para que acá yo, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, si llegan a ver que el borde el borde exterior, es un poquito más grueso, apenitas, que el borde interior, por ejemplo. Bueno, todo eso se hace desde esta celda. Que acá les va a quedar siempre guardadas la configuración, la última configuración de bordes que usaron, pero si ustedes tocan esta flechita tiene un montón de opciones, las cuales no voy a repasar todas, pero sí los invito a agarren celdas y empiecen a probar. Prueben qué hace una, qué hace la otra, qué significa una cosa, qué significa la otra. Pueden jugar con dibujar borde, no es lo más cómodo, no es lo más útil, pero pueden probarlo si quieren. Y una que a mí últimamente me resulta útil cuando tengo que hacer poquitos bordes para algo que quede específicamente lindo, toco más bordes y ven como acá pueden elegir, por ejemplo, línea punteada para la celda de arriba, línea así más gruesa para esta, línea doble abajo. ¿Bien? Pueden tachar la celda, por ejemplo. ¿Bien? Ven como todo eso después cuando ustedes le dan a aplicar, queda ahí cargado. Acá con los bordes, prueben, jueguen, total, no hay nada que romper, no hay nada que temer. Es eso, es encontrar lo que les gusta y más o menos encontrar la forma de replicar ese estado eh, en varias celdas. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos un poco con lo que sigue hasta desborde, que me interesa ir un poquito más en profundidad. Alineación horizontal es el clásico, son estos tres botones de acá y es el clásico centro, izquierda, derecha que tienen en Word. Acá no existe justificado porque obviamente ya estamos en una celda. ¿Bien? Pero fuera de eso, lo mismo de siempre. Alineación vertical. Bien, ¿qué es alineación vertical? ¿Qué pasa si yo escribo A en esta celda?
Ven que esta celda es más alta de lo normal. Entonces yo la centro horizontalmente y listo. Perfecto, ahí está la A en el medio. Pero me quedó abajo. Bueno, para eso está la orientación vertical. Arriba, abajo, en el medio. Bien, esto también son opciones para que vayan probando de formato, que se fijen. Bien, ahora, desborde. ¿Qué pasa si yo, porque esta celda, ¿qué pasa si yo acá, ven que este texto que yo tengo acá escrito, en el que yo, para que se den una idea, los textos, si, miren la barra de fórmulas, ven que los textos están escritos, solo que están con letra blanca. Bien, estas son cuestiones de formato que se llama formato condicional y lo vamos a ver si llegamos sobre el final de la charla, si no en alguna otra oportunidad, pero lo importante es que el texto está escrito. Y ven acá que el texto me está escapando del borde de la celda. ¿Bien? Y si bien hay veces que quiero que eso suceda, hay veces que prefiero que no, prefiero que vaya al renglón de abajo, lo cual no es un comportamiento natural en Excel como si lo es en Word. En Word se me termina la hoja, va al renglón de abajo, fin. Acá no. Acá yo le tengo que indicar con este botoncito que se llama ajustar texto, por favor, anda para abajo una vez que llegues al borde. Y entonces, una vez que ese botón está escrito, si yo achico la celda, está activado, si yo achico la celda, ven como el contenido empieza a irse para abajo. Y acá se me empezó a esconder directamente abajo. Si yo estiro, vuelvo a aparecer. Bueno, esto es para jugar con el desborde. Y ven ahí doble clic y lo volví a acomodar al ancho que mejor le queda. Bien, lo hace automáticamente el Excel. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Ahora, vamos con combinar celdas, otra herramienta, y esta es muy tramposa en Excel, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo este título quisiera que en realidad esté arriba de toda la tabla, yo podría agarrar esta celda y justamente combinarlas. Este botón, este que está acá, se llama combinar y centrar, y lo que hace es combina y centra. Bien, entonces ven que ahora yo ya no tengo dos celdas. ¿Sí? ¿Entiende eso? Y está centrado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué digo que es engañoso? ¿Qué pasa si yo ahora quiero seleccionar la celda C, la columna C? ¿Puedo? ¿Sigue existiendo la columna C como elemento independiente? Si yo quiero, claramente si yo hago así, puedo. ¿Bien? Pero cuando yo quiera agarrar así, no voy a poder. No tengo una división acá que me permita decir, quiero solo estas cuatro celdas. ¿Ven cómo yo llego ahí y automáticamente me abre? ¿Me selecciona más de lo que yo quiero? Bueno, ese es el problema que tienen las celdas combinadas. Uno, y esto, experiencia también, al principio ama las celdas combinadas, combina todas las celdas que puede combinar y en vez de ajustar, no sé, en vez de, si yo escribí mucho acá, en vez de ponerle desborde y después ajustar la columna, ¿qué hace uno? Lo que hicimos todos, que es combinar todas estas celdas. ¿Bien? Y ven cómo automáticamente se ajusta. Pero bueno, después tenemos este problema que no es lo mejor. Entonces, bueno, eso también. Van probando, se van fijando lo que les sirve. Ahora, entremos un poquito en cosas más específicas de ya lo que nos va a habilitar en un futuro, en las próximas secciones, a hacer cuentas, a hacer cálculos, las cosas para las que el Excel en última instancia fue inventado. Porque hasta ahora estamos viendo cómo poner lindo lo que escribimos en un conjunto en una cuadrícula. Digo, para eso agarro una hoja cuadrícula de matemática, dibujo las líneas que me gustan y lo escribo lindo con lapiceras de colores y todo. ¿Bien? Pero ahora es cuando empezamos a ver las cosas para las cuales el Excel realmente fue inventado. ¿Qué significa el formato? Porque acuérdense que todo esto es dentro de formato. ¿Qué significa el formato número? Bien, si yo escribo, por ejemplo, Pedro, mi nombre. Bien, esto, ustedes se dan rápidamente cuenta que no es un número. ¿Sí? Es bastante evidente que no es un número. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo el 2? Déjenme mostrarles qué pasa. Si yo le pongo texto. Bien, ustedes ahí están viendo 0,02.
por lo que yo acabo de hacer se dan cuenta que hay algún truco, porque evidentemente me vieron seleccionar texto, pero si yo quiero hacer, si yo después voy a querer usar esto para sumar o para restar o para hacer alguna cuenta, el Excel me va a decir que no puede, porque piensa que esto es texto. Al Excel le da igual si estos son letras o números. Si es letra, seguro es texto. Pero si es número, el Excel no dice, ok, entonces es un número, punto. Digo, por ejemplo, si yo escribo 0.02, el Excel piensa que esto es un texto. No le importa que tenga números, porque el separador decimal es la coma en el Excel. ¿Bien? En el Excel en español. Y en inglés es el punto y el revés. ¿Bien? Entonces, ahora, si yo escribo 2, ¿ven cómo el 2 se me va para la izquierda? Bueno, eso significa que el Excel se está dando cuenta que es un número. Y si yo me vengo a esta a este desplegable acá, que son los formatos, y le pongo texto, dejó de ser un número. Y si yo ahora le pongo número, volvió a ser un número. Bien, entonces con los tipos de datos, se le llama esto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, número expresa un valor numérico, ¿sí? De una celda en formato de número con decimales que podría ser cero decimales, ¿bien? Sigue siendo con decimales, pero son cero decimales. Entonces, lo importante de acá, y por eso lo puse primero, número, es distinguir que no es lo mismo un valor numérico, o sea, escribir el carácter 2 que el número 2 para el Excel. Obviamente para nosotros sí es lo mismo. ¿Se entiende ahí la diferencia? Esto me importa en particular. Sí, sí, entendí. Genial, genial. O sea, la cuestión es que esto con esto no es lo mismo. ¿Ven? Como este además me dice número almacenado como texto. ¿Bien? Y hasta me da la opción convertir en número y ahí pasa a ser un número. Pero a priori estas dos cosas parecen iguales, no son iguales. Y eso puede ser la causa de muchas veces que el Excel le diga, estás haciendo algo mal. Bien, porcentaje. Y acá nos empezamos a meter con esta limita de formato, porque son formatos predefinidos que hace el Excel. ¿Bien? Pero es un valor numérico como porcentaje. Es bastante claro. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo 10, bien, y me lo toma como texto, pero podría también convertirlo a número, pero después le doy acá, porcentaje? Me pone 1000%. ¿Por qué? Porque en realidad 100% es 1, 50% es 0,5, ¿bien? 10% es 0,1. Entonces, si yo le digo 10, en realidad lo que hace por defecto esta función de porcentaje, este formato porcentaje, es lo que yo le dé lo multiplica por 100, punto. Si yo le digo 10, lo multiplica por 100. Si yo le digo 0,5, lo multiplica por 100 y entonces me da 50. Y al final le pone el por ciento. ¿Bien? Una forma más linda de ver, o sea, decir 0,5, ¿ven? Bueno, me lo hace solo el Excel, pero 0,5 es lo mismo que 50%. Y de hecho les voy a mostrar algo que después vamos a ver, pero ven como si yo le pregunto si las dos cosas son iguales, me dice que sí. Bien. Moneda. Esto también, esto es más estético, esto es realmente estético, pero si yo le digo 10.000, me va a escribir solo 10.000, me lo toma como número, ven que se pone a la derecha, pero es simplemente 10.000. En cambio, si yo cliqueo acá, ya me dice, ojo, son 10.000 pesos. Me pone el símbolo y es una cuestión estética, me muestra los decimales, no mucho más. ¿Bien? Me voy a saltear hasta acá rápido con decimales, ya que aprovecho este 10.000. Y decimales, sobre todo, importan estos dos botones de acá. Nunca se va a saber cuál es cuál, nunca se va a saber cuál es cuál, pero uno es agregar, otro es quitar decimales y prueban. Bien, simplemente ven como el de la izquierda agrega decimales, el de la derecha quita decimales y ven que ahí lo puedo dejar con 0 decimales. ¿Sí? Bien. Formato fecha. Acá es simplemente, si yo escribo 1 de abril del 2025, ¿qué pasó? Justo yo agarré un lugar que tenía formato número. ¿Bien? Porque para el Excel todo en última instancia son números. ¿Sí? El Excel no entiende que es una fecha si yo no le digo que es una fecha. Ahora, si yo le pongo formato fecha,
¿Ven cómo sí me lee? Bueno, esto es y por eso yo les dije, cuidado que es engañoso, porque esta fecha para el Excel es un número. Si yo le pongo formato número, que este es el botón para ir a formato número, el Excel me va a dar un número. Y de hecho, eso es lo que después me va a permitir que si yo le digo, ok, súmale 15 días al 1 de abril, me va a decir que es 16 de abril. Lo cual, en términos de computación, no podría suceder si el Excel no pensase que esto es un número. ¿Bien? Entonces, cuidado cuando abusan del formato fecha, puede que se les complique un poquito. Otros formatos no es más que pedirles que vayan y prueben y experimenten con todos estos formatos, que la mayoría los vimos, pero además, si ustedes cliquean acá en más formatos de número, van a tener todavía más opciones para, por ejemplo, número. Bueno, quieren negativo con 2 decimales, con cuántos decimales, con 3, con 2, la fecha, cómo la quieren ver. Bien, y tienen primero el mes, primero el día. Bueno, esto es, prueben, fíjense. Acá tienen más opciones, esto es un poco más raro de entender ya, pero pueden probar a ver qué hace cada opción y ustedes se van fijando. Yo la verdad todo esto no lo he usado, así de sincero les soy, de que sí tienen después distintas opciones para ir probando. Bien, nos vamos a una cosa importante que yo uso mucho en particular cuando quiero poner las cosas un poquito más lindas, que es copiar formato. Copiar formato es este pincel de acá. Bien, por ejemplo, yo acá tengo esta celda que tiene el color de relleno amarillo. Obviamente en este sentido, pero imagínense que esta celda tiene todos los chiches que vimos hasta ahora los tiene todo, el borde, el color de relleno, el subrayado, la cursiva, la negrita, todo. Bien, si yo me paro en esta celda y cliqueo copiar formato y me voy a una celda cualquiera, vengo automáticamente, no me trae color de relleno, no me trae el texto, pero sí me trae sus configuraciones de formato. Y si copio el formato de este que dice color de texto en la misma celda, ven que aparece una celda normal, pero cuando escribo me escribe en rojo. ¿Bien? Bueno, y mismo puedo hacerlo con una celda en blanco. Y si yo le aplico ese formato acá, me queda el contenido que viene por defecto. ¿Bien? Esta herramienta sobre todo es útil cuando están haciendo una tabla y todas las columnas van a ser el mismo formato y de hecho lo tienen en los ejercicios de práctica. Pueden copiar el formato en vez de ir a la columna 1, ponerle los bordes, ponerle el color, ponerle el subrayado y la negrita, ir a la columna 2 y repetir todo de vuelta. Bueno, eso es copiar formato. Y lo último que les dije que se los iba a mostrar ahora y que para mí es de lo más estético que tiene el Excel, si ustedes vienen a este apartado Vista, después todo lo demás de acá de Vista son cosas más específicas, muy puntuales. Pero dentro de Vista, mostrar, tienen esto, líneas de cuadrícula. ¿Ven cómo aparecen las líneas grises, las famosas líneas grises del Excel? Si alguna vez abrieron un Excel, seguro vieron estas líneas. Bien, acá ya saben cómo sacarlas. ¿Y por qué les muestro? Porque obviamente queda mucho más lindo si presentan un Excel así. Si ustedes tienen que mandar una foto del Excel y se ven todas las líneas grises, tal vez no es tan lindo como dejar solo los bordes que ustedes verdaderamente pusieron, porque yo todos estos bordes los puse a propósito. En cambio, las líneas grises vienen así, no tengo nada que hacer. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Y acá les dejo un ejercicio. Básicamente, lo que tienen que hacer es, con todo lo que vieron y apoyándose obviamente en esta guía, convertir esta tabla de acá en esta tabla. O sea, y obviamente les anticipo que si quieren el camino fácil y prestaron atención, pueden hacer este truco que yo ya les dije, que es que copian el formato, si lo hacen bien, no como lo hice yo, eh, copian así el formato, lo aplican acá arriba y ya automáticamente más o menos les va quedando. ¿Vieron cómo es bastante útil? Pero bueno, la idea es que esto lo hagan de a poquito, paso a paso, para ir probando todo. ¿Bien? Ya nos empezamos a meter ahora sí de lleno en los trucos que tiene el Excel para hacer las cosas rápido. Porque otra vez, si fuera a poner las cosas lindas, tal vez uso un Word. Si fuera eh, mostrar datos, tal vez uso otras herramientas. Pero entonces Excel obviamente tiene potencial en
hacer cálculos por detrás, ahorrarnos pasos en calcular cosas. Pero para poder calcular cosas, tenemos que entender un poco qué son las referencias. ¿Bien? Cuando yo les dije hoy que la celda, por ejemplo, esta celda es la celda A6 y que acá se escribía A6, ¿bien? Esto no es que dijeron, a ver, sí, A6 así porque sí. Esto es lo que se llama la referencia de la celda. Esta combinación letra-número es la referencia de la celda. Bien, entonces yo siempre puedo hablar, siempre puedo, diciendo letra y número, siempre puedo decir de qué celda estoy hablando. Bien, acá lo tienen, letra y número, como lo muestra el indicador de posición. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono una fila? ¿Bien? O varias filas. Ven que ya el indicador de posición no es tan preciso, porque me dice la celda A3, pero yo estoy con muchas celdas. Bueno, si bien no hay forma específica de mostrárselas ahora, créanme que si ustedes se refirieran a 4.2.4, están diciendo que es toda la fila 4. ¿Bien? Y si dijeran C2.C, que esto es mucho más útil, realmente 4.2.4 se usa poco, pero C2.C se usa muchísimo y ahora van a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero referenciar varias celdas? Yo quiero referenciar desde esta celda, que es la E3, por ejemplo, a esta celda, que es la G8. ¿Alguien me puede decir cómo referencio todo este sector? ¿Todo junto? Bien. No pasa nada, acá está. Bien, si ustedes miran acá, acá lo tienen. Por ejemplo, este sector no sería claramente A4B6, sería E3G8. Bien, E3, dos puntos, G8. Esa es la forma de referenciar universal de Excel. Bien, solo que si yo referencio toda la columna, no le pongo ningún número. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esto es importante, así que avísenme si se entendió por fin. Sí, sí. Genial. Bien. Vamos ahora con qué es una fórmula, que es donde ya realmente está escondido el poder de Excel. Bien, todas las fórmulas van a arrancar por un igual. La forma de activar el modo de fórmula de Excel es en la celda poner un igual. Y sirve para hacer alguna operación. Bien, por ejemplo, vamos a probar lo más elemental. Suma, resta, multiplicación, división. Claramente, bueno, ahí está avisando que se va a terminar en 10 minutos. De vuelta, cortamos y nos volvemos a subir. Pero claramente sumar, restar, dividir y multiplicar es una calculadora. Y no estamos hablando de que Excel es famoso por ser una calculadora, pero sirve muy bien para entender el concepto. Supongamos que yo tengo acá 153.467 y acá tengo 45.321. Bien, ahora yo quiero hacer esa suma. Bueno, lo que puedo hacer es, abro una fórmula como con el igual, y acá entran las referencias, ¿bien? Porque las referencias importan para esto, importan para hacer fórmulas y lo que vamos a dar funciones, las referencias. Entonces, ¿cómo le digo yo? Sumame 153.000, bueno, por supuesto que yo puedo decirle 153.467 más 45.321 y cuando yo le dé Enter, me hace la suma Excel. Por supuesto que me hace la suma, porque yo le dije sumame estos dos números. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de el número, yo le digo, poneme la celda F4, ¿es verdad? F4. Tengo el mismo número. ¿Y ven cómo se me pintó de azul el número? Bueno, eso es que estoy usando la referencia. Le estoy diciendo a Excel, anda, busca lo que haya en esta celda F4 y tráelo y ponelo acá donde yo te estoy diciendo. En este espacio de esta suma, pone ese valor de celda. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer con esta, pero si yo tengo que ponerme cada vez a adivinar, porque fíjense que acá yo paso el mouse y no me dice que es el de yo más o menos me puedo dar cuenta que es la G4, pero si yo cada vez que quiero hacer esto, imagínense esto en un Excel enorme, con muchas cosas, lleno de números, si yo quiero hacer esto, me voy a volver ciego, es un quilombo, me voy a equivocar. Entonces es tan sencillo como en vez de escribir, porque yo puedo escribir G4 y ven que me la pinta la celda, la cliqueo. Bien, después de que yo abrí el igual, después de que yo abro el igual,
cualquier clic que yo haga es activar la referencia de la celda que cliqué. Entonces, clic en la primera, escribo el signo más, clic en la segunda, le doy Enter y tengo mi resultado. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Es cuando empieza ya el Excel a hacer cosas por detrás y hacernos favores a nosotros. ¿Sí? Voy de vuelta. Si yo tengo dos celdas con números acá, igual cliqueo la primera, escribo el más, cliqueo la segunda y cuando le dé Enter ya me va a calcular. ¿Por qué? Pues yo le estoy diciendo a Excel, anda, busca el valor que haya en F4 y ven que si yo lo pinto, ahí me dice qué número está en F4 y después sumale el valor que está en G4. Bien, cuando le dé Enter, Excel me va a decir, listo, acá tenés tu cálculo. ¿Qué pasa si yo cambio el más por un menos? Bueno, me va a hacer la diferencia. Y si los multiplico, me los va a multiplicar. Acá el número es muy grande. Bien. Y si los divido, me los va a dividir. Bien. Y acá otra vez, acuérdense, decimales agrego y saco, porque tal vez se hace muy largo y yo solo necesito un redondeo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Esto es genuinamente la base de poder hacer cosas rápido con Excel. Bien. Esto es referenciar mediante clic, ya se los había dicho. Referencias de otra hoja y referencias de otro Excel. Bien. Vamos a ver referencias de otra hoja muy rápido. Bien. Primero, tengan en cuenta que si yo le pongo igual y le pongo esta celda, por ejemplo, referenciar mediante clic, ¿sí? La celda me trae el valor. Entonces, o sea, si yo no le hago ninguna operación, simplemente me copia lo que está en la otra celda. Entonces, si yo le digo esta igual a esta igual a esta, ¿ven cómo me va trayendo? Pero yo lo mismo podría hacer, le pongo igual y en vez de quedarme en mi hoja, me vuelvo, no sé, a esta, formato práctica y agarro estos 27 millones y cuando yo le dé Enter, me trae el número. Ahora, ¿qué pasó acá en la referencia? Bien, tengo mi H10, que ya lo vimos, ya vimos por qué es H10, pero antes todo esto es para hacerme acordar a mí y para que Excel sepa sobre todo, que no es el H10, no es esta H10, ¿bien? No es esta celda que está vacía y que ahora dice A, ¿bien? Es la celda de la otra hoja. ¿De qué hoja? 2 puntos formato, práctica. ¿Qué pasa si yo le borro todo esto y me quedo solo con H10? Me trae A. ¿Bien? Nada, esto es medianamente útil cuando ya son Excels muy grandes, cuando realmente hay que tener un orden y ser muy prolijo para no marearse. Bueno, ahí eso les puede servir. Mientras tanto, simplemente tómenlo como el dato de que se puede buscar en otra hoja. Y como acá lo dice, se puede buscar en otro archivo de Excel. Bien, eso ya es más complejo. O sea, sigue la misma lógica. Van a tener el nombre del archivo, el nombre de la hoja y la referencia que ya vimos, pero se puede romper más fácil. Eso no me quiero meter en eso ahora, pero sí que sepan que se puede y que de hecho hay mucho poder computacional automatizado a partir de eso, a partir de que a mí un cliente me manda un archivo y yo no tengo que abrir el archivo y trabajar ese archivo, sino que puedo abrir mi archivo general y hacer lo mismo que le hago a todos los archivos porque puedo vincular distintos Excel. Nada más que, nada que acá merite mucha más profundidad, simplemente que sepan. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar muchas cosas, por ejemplo, o quiero hacer algún cálculo muy tipo, por ejemplo, calcular el promedio de mis notas? Bien. Bueno, Excel sabe que uno probablemente quiera hacer algunas cosas estándar como calcular el promedio o sumar unas cantidades o cosas. Entonces, ya existen fórmulas prearmadas que se llaman funciones, en las cuales básicamente, por ejemplo, existe, las tienen acá abajo, pero dicen función suma, ¿bien? Y si ustedes ponen función suma y abren el paréntesis, ya ven que acá les tiene una ayuda en memoria de qué. Y por ejemplo, la función suma es bastante evidente que lo que va a hacer es sumar las cosas que yo le ponga adentro. Entonces me dice, bueno, dame el número 1 para sumar. 3. Punto y coma es el separador para pasar al siguiente parámetro. Bien, parámetros son estos
Esto, el número 1, el número 2, el número 3 son lo que llamamos parámetros. Bien, entonces vos le sumame el 3, el 4 y el 5. Bien, esto me da 12, si no estoy calculando mal, y cuando le doy Enter me da 12 efectivamente. ¿Qué pasa? Si son pocos números, bien, y volvamos al caso en el cual teníamos un número raro y un número raro, pero siguen siendo pocos números, entonces si yo hago suma y hago clic en uno y clic en el otro, fíjense, un comentario es, en vez de escribir el punto y coma necesariamente a mano, yo puedo, si aprieto control y cliqueo otra celda, no me hace caso. Bueno, en este caso, cuando recién crean la celda, si aprietan control pueden ir seleccionando varias celdas, que ahí es donde vimos, por ejemplo, igual suma, y ahí control apretado y cliqueo la primera, cliqueo la segunda y ven que ya me trae las dos. Es la selección múltiple que vimos hoy. Nada, esto, si se acuerdan, y si no, lo hacen más lento y no hay ningún problema. Pero cuando son pocos números, obviamente, no tiene mucha ciencia. Fíjense que si yo borro la celda, me dice, che, pero la suma de nada y nada es cero. Eso está bien, o sea, es coherente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 2, 4, así, tengo muchos números que quiero sumar? Ya no es lo mismo escribir igual, 2, más, 5, más, 3, o sea, eso lleva un tiempo. En cambio, fíjense que si yo uso suma y uso las referencias múltiples, ¿se acuerdan que dijimos? Letra, número, fíjense acá, E3, dos puntos, E21, le estoy pidiendo que me sume todo lo que esté ahí adentro, ¿bien? Yo cierro el paréntesis y el Excel me dice, sí señor, eso es 391, ningún problema. ¿Bien? ¿Se entiende la utilidad de esto? Que yo le puedo dar grandes cantidades de datos y si están uno al lado del otro, todavía mejor, o sea, los puedo seleccionar todos juntos, ¿bien? Y los sumo, entonces tengo mi resultado. Misma lógica. Esto, ayuda de fórmulas, que me olvidé de marcarles, es esto que yo les decía, que si ustedes se paran acá, les empieza a aparecer acá este ayuda a memoria, de bueno, ¿qué está esperando la función que ustedes le den? La función necesita de ustedes que le den, ¿qué? Info, ¿bien? Para eso. Bien, retomamos entonces. Vuelvo a compartir. Y entonces, les estaba diciendo que van a encontrar acá que yo les dejé algunos tips de las funciones más comunes. La función suma, que ya la vimos, y acá hay algunas otras funciones. Vamos en principio con la función promedio, que acá me quedó en minúscula, pero es en mayúscula. En realidad, Excel se lo corrige solo. Fíjense una cosa, si yo acá le digo igual, promedio,
ven que acá ya me ofrece la función promedio y puedo hacerle o bien doble clic y ya me configura el paréntesis y todo, o puedo apretar la tecla Tab que veíamos hoy, ¿bien? Y también ya queda eso configurado. La función promedio, ¿qué hace? Ustedes le dan un montón de datos, recuerden esta referencia así alargada, que es referencia múltiple, cierro el paréntesis, aprieto Enter y automáticamente me dice, señor, el promedio que usted está buscando es 20,57. 58 redondeado y le puedo sacar los decimales, que muchas veces Excel pone demasiados. Acá un comentario muy rápido es que si ustedes seleccionan todo esto simplemente tal que así y miran acá abajo, van a ver cómo ya me aparece el promedio y me aparece la suma. Esto puede serles útil para simplemente ver rápido un dato, pero si lo quieren dejar registrado tienen que usar la fórmula. ¿Bien? Eh, ahora, otras fórmulas. Contar y contar a. Bien, vamos a hacer el ejercicio en vez de escribir promedio. Y esto también tenganlo en cuenta, si bien no es necesariamente lo más recomendado, pueden ustedes reescribir sobre la fórmula y ya contar y cuando le dé enter. ¿Qué pasa? Me dice que hay 19 y de hecho si yo selecciono todo, acá abajo también ven que dice recuento 19. ¿Qué significa esto? Hay 19 celdas que tienen algún número. Bien, obviamente, por ejemplo, donde en algún lugar me quedó una celda vacía. No, bien, no pasa nada. Vamos a... eh, si yo agrego esta celda, por ejemplo, y esto también, las cajitas de colores de las fórmulas las pueden estirar. Bien, si yo agrego ahí estas dos celdas que están vacías, ven que sigue diciendo 19, no me cuenta la cantidad de celdas. Me cuenta la cantidad de celdas que tienen un número. Bien, porque si yo le pongo una letra, también sigue diciendo 19, no le importa que yo le ponga una letra. Ahora, ¿qué pasa si a esta misma fórmula, en vez de contar, le hago contar a? Ah, ahora sí le importa, ¿ven? Contar a cuenta la cantidad de celdas no vacías. Número, letra, lo que sea, cuenta. Mientras no esté vacía. Si está vacía, cae a 20. ¿Por qué? Porque tengo una celda vacía. ¿Bien? Acuérdense, igual, si ustedes ponen, por ejemplo, igual contar, ven que les dice contar, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Y contar A, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Bien? Se nota la diferencia. No vacías no es lo mismo que tenga un número. ¿Por qué? Porque puede tener letras. Entonces, bueno, también estos son ayuda a memorias. Y acá, cuando nos empezamos a meter en este mundo de fórmulas, funciones, y que también ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, esto que cuenta, yo después puedo agarrar y hacer, bueno, y eso que contaste, sumale los 64 de acá. Y el Excel me lo va a hacer. O sea, yo puedo empezar a apilar cosas y una arriba de la otra. Y lo más interesante, si yo después, en vez de 64, digo 78, esta fórmula se va a actualizar. El Excel es dinámico, se actualiza todo el tiempo. Bueno, cuando empiezan a pasar estas cosas, que a veces a uno le cuesta seguir en la cabeza todo lo que viene haciendo, no es ninguna vergüenza preguntarle a un amigo que surgió en los últimos años, que es muy conocido, que es ChatGPT. Yo en mi trabajo todo el día uso ChatGPT para preguntarle, che, ¿y esto en Excel cómo lo puedo hacer? Todo el tiempo le pregunto. Obviamente, acá me corresponde una responsabilidad y es, si están haciendo cosas de su trabajo personal, tienen que ser muy cuidadosos con la información que suben. Bien, esa es la parte gorra de la inteligencia artificial, porque, bueno, en mi caso al menos, por ejemplo, si le subo algo a ChatGPT que es propiedad privada de la empresa, además está decir que si se enteran me echan, ¿no? O sea, y eso con todo derecho, porque la información es privada y hay que tener cuidado con eso. Bien, pero fuera de eso, yo todo el tiempo le pregunto a ChatGPT, bueno, tengo un texto en la celda tanto, en la celda C20, y ahí le doy una referencia, y con ese texto tengo que hacer tal y cual cosa. Bueno, y ChatGPT me va a ayudar y me va a dar una celda, y tal vez no me da la fórmula perfecta ChatGPT, pero sí, si ustedes entienden, por eso es que también es importante entender Excel, si ustedes entienden y le suman lo que les explica ChatGPT y la fórmula que ven, van a poder empezar a hacer cosas más complejas. Bien, función únicos, ¿sí? Únicos. Esta función, ¿qué hace? Bien,
devuelve los valores únicos de un rango o matriz. Por ejemplo, ustedes no lo vieron todavía, pero yo me voy a llevar a esta celda, a esta del ejercicio, y voy a usar la función únicos en todo este rango de marcas. ¿Sí? Y cuando yo le dé Enter, fíjense cómo automáticamente me crea esta lista, me la marca con este cuadrado azul para decirme todo esto es resultado de la fórmula y me elimina todo lo que está dos veces. O sea, Peugeot que está cuatro veces, me la pone una sola. Toyota que está cuatro veces, me lo pone una sola vez. Bien, esto puede ser bastante útil. Y de hecho, por ejemplo, después puedo usar contar A para que me diga cuántas marcas tengo. Bien, 7 marcas. ¿Qué pasaría si yo uso lo mismo, contar A? Si lo puedo escribir bien. Contar A. Bueno, contar A. Ahí está, ahora sí. En las marcas sin eliminar los repetidos. Me dice que tengo 20, porque claro, Citroën le está contando dos veces, Chevrolet dos veces, Ford cinco veces, Fiat dos veces. En cambio, si yo le pido que me cuente las marcas que están una sola vez, me da 7. ¿Bien? Eso, para que lo tengan en cuenta, es una buena función, es bastante útil cuando quieren saber cuántas cosas no repetidas tienen. Como detalle, fíjense que ustedes le ponen únicos en una celda y les toma varias celdas y yo en esta celda no puedo escribir sin romper todo. ¿Bien? Acá me dice, hay un desbordamiento, ¿por qué? Porque yo le estoy impidiendo completar la fórmula. ¿Bien? Nada más que eso. Eh, Volvemos a las funciones. Funciones punto sí, que no es lo mismo que la función sí, ¿bien? O sea, noten la diferencia. Si yo busco acá sumar, suma es la función que vimos hoy, pero ven que acá escondido está sumar sí. Y esto, otra vez, es un poquito más complejo, no tienen por qué usarla, hay un ejercicio acá para que la usen si así lo desean, pero básicamente suma las celdas que cumplen un determinado criterio. Bien, me voy a volver a esta fórmula de práctica y yo le voy a decir, quiero sumar las unidades siempre y cuando la marca sea Peugeot. Bien, entonces, por ejemplo, yo sé, con esto que yo les dije de miren acá abajo, que la suma de unidades de Peugeot es 7. Pero acá es fácil. ¿Por qué? Porque yo lo puse ordenado, porque yo lo escribí así, pero muchas veces en la vida real es alguien que te manda a una tabla enorme, 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 y no le importa si está ordenado, si no está ordenado, eso es problema tuyo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir sumar sí y me pide, acá otra vez se la ayuda en memoria, rango, ¿bien? Pero no rango suma, sino dónde está la información que yo voy a usar para decidir si lo sumo o no, en la marca, ¿bien? Después, punto y coma. Criterio, ¿cuál es el criterio? Bueno, que sea igual a Peugeot, Peugeot, ¿bien? Y por último, ¿cuál es el rango de suma? Dijimos las unidades, es lo que me interesa. Entonces, ven cómo yo le voy dando los parámetros a la fórmula. Y acá, otra vez, les repito, yo muchas veces, digo, esta sumar sí quizás la uso mucho, pero hay fórmulas que uso una vez cada 2, 3 meses y no me acuerdo qué va, dónde, qué me pide la fórmula, cuándo. Entonces le digo, ChatGPT, ¿me recordás cómo son los parámetros para la fórmula sumar sí en Excel? Bueno, listo. Arriba. Bien. Y ven que ahí me devuelve las 7 unidades que yo dije que me tenía que dar. 3 de esta, 1, 2, 1, 7. ¿Sí? ¿Se entendió la función sumar sí? Bien. Sí. Y así como tengo la sumar sí, tengo la promedio sí. Bien. Y pueden ir buscando cuáles otras tienen el punto sí. Bien. En general, promedio y suma son las más comunes porque tienen un sentido bastante rápido. No me quiero meter con la función sí, pero es una función muy importante del mundo de Excel. Básicamente yo le voy a decir, si esta celda es igual a B larga, primero le pongo la prueba lógica. ¿Qué pasa si es verdadero? Devolveme verdadero. En este caso yo quiero que me vuelva verdadero, ¿no? Y si no, devolveme falso. Y entonces la celda es B larga, me dice verdadero, pero si es C, me dice falso.
¿Bien? Esto se usa mucho para combinar con otras funciones, por eso les digo, no me quiero meter mucho, pero es una herramienta muy potente. ¿Qué pasa si yo le digo, decime, en vez de verdadero, decime, sí, coma, tenés razón, la letra es B. Y si no le digo, no, te equivocaste, la letra no es B. ¿Ves? Y ahora, como la letra es B, me devuelve eso. O sea, que me diga verdadero o falso, lo elegí yo. Yo le puedo cambiar qué es lo que me va a decir. ¿Bien? O le puedo decir, si la letra es B, fíjense cómo el texto lo pongo entre comillas siempre, ¿bien? Para que Excel entienda. Si la letra es B, haceme 5 por 5. Y si la letra no es B, siempre primero va lo verdadero y después lo falso, haceme 4 por 4. Entonces, como es C, me devuelve 16, pero si es B, me devuelve 25. ¿Bien? Con eso terminamos toda la parte de referencias y fórmulas, así sencillo. Acá tiene un montón de ejercicios. También acá yo ya les voy diciendo qué fórmula usar. La idea es que prueben, que se equivoquen, que se animen. Nos quedan 4 partecitas que son muy chiquitas, de hecho bastante específicas, pero primero tema copiar, pegar, arrastrar. Bien, vamos a desocultar todo esto. Y yo les digo, bueno, ¿cómo copio? Obviamente clic derecho, copiar, siempre es opción, pero lo más común, y muchos ya están acostumbrados, el famoso control C y el famoso control V. Ahora, hay una cuestión en Excel que es muy potente, que es, yo escribo Pedro, ¿bien? Yo puedo copiar y hacer control V, o mismo puedo seleccionar varias celdas y hacer control V. Pero muchas veces para fórmulas lo que más nos sirve es, ¿ven que la esquina de abajo tiene un cuadradito verde? ¿Y ven que cuando yo paso mi mouse cambia? Bueno, esto es lo que se dice arrastrar. Yo puedo arrastrar para abajo, puedo arrastrar para el costado. Y obviamente que si lo hago con Pedro, por ejemplo, Excel no reconoce ningún patrón ahí. Pero imagínense que yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿bien? Los selecciono todos y ahora me vengo a este cuadradito, me voy para abajo. Y ven que ahí me sugiere el 6 y el 7 y el 8 y el 9 y yo voy arrastrando y así rápido me hice una lista del 1 al 30, ¿bien? Cosa que yo jamás podría haber hecho si yo esto lo copio y lo pego abajo, me vuelve a decir un 2 3 4 5. No me dice 6 7 8 9 10. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de arrastrar? Mm. Sí. Obviamente, para que arrastrar tenga algún sentido, tiene que haber algún patrón que el Excel pueda deducir. Acá es clarito, ¿no? 1 2 3 4 5. Miren, si fuera un 3 1 3 5 7 9. Cuando yo quiera arrastrar, me dice 11, me dice 13, 15, 17, porque en última instancia está detectando ese patrón. ¿Bien? Eso es lo que se denomina arrastrar en Excel. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo, por ejemplo, 2, 5, y acá tengo 3, 7, y acá tengo 4, 9, y acá tengo 1, 10. ¿Bien? Y yo acá hago una fórmula en la que yo le digo al 2 y le digo la referencia, no le escribo el 2, le digo la referencia, multiplícalo por el 5. Esto sabemos que me va a dar 10. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo arrastro? No tiene ningún patrón para seguir el Excel como veníamos viendo, pero tiene referencias y estas referencias, que se llaman referencias relativas, y ahora vamos a ver por qué, si yo lo arrastro, fíjense cómo automáticamente las referencias se mueven conmigo. ¿Sí? ¿Vieron eso? ¿Ven ese detalle? Bien, un segundito. Bien, mil disculpas. Ahora sí. Entonces, esto que se llama referencia relativa, se llama relativa porque cuando yo arrastre o cuando yo copie y pegue, porque fíjense que ahí yo arrastré, pero si yo hago control C, control V, también me arrastra la referencia. ¿Bien? Que yo copie y pegue y acá me puedo saltear esta celda y pegar acá y también me va a arrastrar las referencias. ¿Bien? Fíjense cómo van cambiando el número de las referencias. ¿Sí?
¿Eso me siguen? Eso es muy, muy importante para el Excel porque poder seguir el razonamiento que hace el Excel es lo que nos permite después entender qué es lo que está pasando, ¿no? Que si yo copio y pego algo en otro lado y me cambió el número, quizás no es lo que yo quería y es probablemente porque tenga que ver con las referencias. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar a lo que se llama referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Es básicamente decirle a esta referencia, vos no te muevas, vos quédate fija, ¿sí? Entonces, si yo a este 2 le digo, ¿y cómo le digo quédate quieta? ¿Bien? Le pongo un signo pesos adelante a la letra y o al número. ¿Y por qué digo y o? ¿Sí? Miren esto. Si yo le digo que la columna se mueva, pero que el número no, que yo le ponga signo pesos a uno o al otro, me está diciendo eso. Que la columna se mueva, quede libre, si la E no tiene signo pesos, y que la fila quede fija. Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Cuando yo lo arrastre para abajo o lo copie y lo pegue para abajo de esta fórmula, que tiene la referencia semiabsoluta o absoluta, fíjense que ahora me está tomando el 2 multiplicado por el 7. ¿Por qué? Porque esta se puede mover libremente. Esta no tenía ninguna restricción. Y esta yo me moví para abajo, pero le dije que no se mueva conmigo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le puse el signo pesos al 3. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de haber fijado el 3, el fila, yo fijo la columna? ¿Qué va a pasar cuando yo copie y pegue abajo? ¿Alguien me puede decir? A repetir. ¿No? Sin miedo, sin miedo. Bien, cuando yo lo pegue abajo, sí va a seguir conmigo, porque yo moví la fila y no le había dicho a la fila que se quede quieta. Mm. Ahora, ¿qué pasaría si yo esta misma la moviese para la... Esto se va a romper porque no tengo números, da cero, pero ven cómo esta celda se movió conmigo, ¿bien? Esta celda se fue. ¿Por qué? Porque yo le dije, eh, perdón, la celda roja se fue conmigo porque yo le dije, movete libremente, pero la celda azul no, la celda azul se quedó con el 2, se quedó en la columna E, ¿bien? Entonces, bueno, eso es un poco el concepto de referencia absoluta y relativa para que ustedes puedan construir sus fórmulas. Lo último, un truco que tal vez les sirva, tal vez no, pero para alternar entonces ustedes nosotros se dan cuenta que tenemos 4 tipos de referencia. Referencia relativa total, o sea, sin ningún signo pesos. Referencia semiabsoluta con la columna, o sea, le pongo el signo pesos a la letra y no se la pongo al número. Referencia semiabsoluta con la fila, le pongo el signo pesos al número y no a la letra. Y referencia absoluta total, que le pongo el signo pesos a todo. Si ustedes tocan F4, el F4 de la vieja escuela, digamos, el que normal, ven cómo van alternando entre las 4 opciones. ¿Bien? Sin nada, con todo, a la fila o a la columna. ¿Bien? Con esto ya podrían hacer estos ejercicios. Otra vez, prueben, equivóquense y escriban. Y yo ahora, cuando terminemos, obviamente les voy a dejar mi contacto para que si tienen problemas resolviendo el ejercicio, me puedan escribir, ¿sí? Porque no estoy parando en los ejercicios, pero sí están hechos para que si ustedes quieren los puedan hacer. Bien, pasamos a otra cuestión que se llaman los filtros. Y esto es mejor demostrarlo, pero rápidamente los vamos a repasar. Bien. Cuando ustedes tienen una tabla como esta, ¿sí? Que de hecho veo que ya los tiene puestos y no debería porque el ejercicio es que ustedes se los pongan, pero bueno. Eh, Cuando ustedes tienen una tabla, ustedes pueden seleccionar toda la tabla, ¿bien? Acá, importante, la tabla tiene que tener encabezados, porque si no tiene encabezados, les va a crear, o sea, les va a tomar la primera fila como encabezados y eso hace que funcione mal. Pero si ustedes tienen una tabla con encabezado, y encabezado es esto, ¿no? El nombre de la columna, y van a... tengo todo tapado acá. Eh, Esta opción, ¿bien? El embudito,
puede aparecer más grande o puede aparecer más chico, depende de cuántas cosas tengan en la pantalla y demás. Pero si clican ahí y tocan filtro, que yo ahí lo saqué porque estaban puestos, y ponen el filtro, o este no se los dije, yo no lo conocía, pero Control Shift L pone filtros. De hecho, vamos a probarlo. Control Shift L, ¿ven? Pone ahí, saca los filtros. Los filtros son estas flechitas. Estas flechitas que parecen, una dice, ¿qué hacen estas flechitas? Son poderosísimas. Por ejemplo, yo le puedo decir, ordename de la A a la Z. ¿Bien? Y ven cómo queda ordenado. Y después, en realidad le puedo decir, ordename los modelos de la A a la Z. Y después, ¿qué pasa? Cuando ordeno los modelos de la A a la Z, los Chevrolet me quedan uno en un lado y otro en otro, ¿no? Y entonces después le digo, bueno, y ahora que ya me ordenaste los modelos, ordename las marcas. Y entonces ahora cruce, Chevrolet queda todo junto y va primero. ¿Por qué? Porque es con C y está antes que Citroën. Pero cruce está antes que Onix, porque C está antes que O. Bien, esas cuestiones para que ustedes vayan viendo cómo pueden ordenar las tablas. Pueden jugar muchísimo con esto. Pero lo más poderoso de esto es que ustedes a lo mejor, acá es una tablita corta, pero ustedes a lo mejor no quieren ver todos los autos. A ustedes les interesan ver los Peugeot y los Citroën nada más. Entonces, destilan todo, eligen Peugeot y Citroën, y cuando le dan a aceptar ven que les quedó la tablita mucho más corta. Ojo, mucho cuidado acá, porque que no lo vean no significa que no exista. Bien, ven que acá se les pone el celeste y pasa de la fila 11 a la 19. O sea, ustedes no pueden borrar cosas así a gusto y piacere sin que pase nada. Pero para ver cosas es muy útil. Bien, a ver si me faltó algo de lo que había escrito. Filtros, ya les dije. ¿Cómo aplicar el filtro? Esto, acá. Bien, miren qué pasa si esta tabla no tiene encabezados, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que no valdría la pena filtrar jamás, pero no tiene encabezados. Y ven cómo me toma la primera columna como encabezado. O sea, donde tienen las flechitas son los encabezados. Entonces, bueno, ya saben que si no tienen encabezados es un problema. Y esto es lo que dice acá. ¿Cómo interactuar con la flechita? A partir de la flechita es bastante intuitivo qué les va pidiendo y si quieren poner y sacar un filtro, ya saben. Pongo Chevrolet, ahora me cansé de Chevrolet, vuelvo al loguito este y ahora agrego Citroën, Fiat y Ford o después selecciono todo de vuelta. ¿Bien? Esto es un poco de los filtros. Formato condicional. Último y les juro que terminamos. Ya no les quiero robar más tiempo, es tarde y seguro quieren hacer otras cosas, pero también lo voy a explicar bastante en la práctica. Formato condicional es una forma de pintar o de darle algún formato de todo lo que vimos, tipo subrayado, negrita, color de texto, color de celda, borde, todo lo que, tamaño de texto, tipo de fuente, todo lo que ustedes quieran, pero según si la celda cumple o no alguna condición. Por ejemplo, miren esto. Yo voy a seleccionar todas estas celdas que son las que me interesa darle un formato condicional. Me voy a ir a formato condicional, que siempre va a estar ahí a la vista, y le digo reglas para resaltar celdas. Entonces yo le digo texto que contiene Toyota. Y acá tienen un par de opciones. Bueno, lo escribí mal, ¿no? Claramente. Pero, y acá tienen un par de opciones, por ejemplo, relleno verde con texto claro. Y ven como ahora me dice Toyota. ¿Y qué pasa si este Peugeot pasara a ser un Toyota? Y lo escribo bien, que hoy no es el día, se ve. Claramente, el Excel dice, ok, ahora que es Toyota, lo pinto verde. ¿Sí? Eso es un poco la lógica del formato condicional y tiene un montón de opciones. Por ejemplo, miren, yo me voy a seleccionar estas unidades. Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Tienen acá, aplicar escala de colores. Formato condicional, escala de color. Y ponen lo más alto, verde, y lo más bajo, rojo. Y así automáticamente el Excel les dice, che, mira, 4 es de lo que más tenés, 1 es de lo que menos tenés. ¿Sí? Y, Me parece bien. sí, ¿alguien habló? Ok. Bien. Y lo último que pueden hacer es, por ejemplo, tomar este porcentaje y decir, formato condicional, reglas para resaltar, es mayor que, y yo quiero resaltar todas las celdas que sean mayor que 33%. Bien. Y ven cómo cuando yo le doy a aceptar,
esta que es 33% no me la marca, porque le dije mayor que, y estas que son menores tampoco. ¿Bien? Esto es un poco para que ustedes puedan mostrar a la gente lo que a ustedes les importa que esa gente vea, porque yo te muestro esta tabla sin pintar nada y probablemente no estoy logrando comunicar una idea como yo quisiera. ¿Bien? En cambio, si yo te lo doy resaltado y yo te digo, mirá cómo tenemos pocos autos de estos tres modelos, ¿bien? No es lo mismo que darte la tabla para que para que lo descifres vos solo. ¿Sí? Y que bueno. Fui un poco rápido, fui quizás con algunas cosas menos detallista y con otras demasiado detallista, pero tienen este archivo, tienen para trabajarlo, así que nada, yo ahora cuando deje de compartir les voy a mostrar, les voy a compartir un contacto para que me puedan hacer preguntas, pero ahora si alguien tiene alguna pregunta en este momento, también es bienvenida. Profe, Sí. hola. Dejo de compartir un cachito ¿Por así los puedo ver. dónde, profe, por Sí, dónde comparte los trabajitos que están haciendo? Porque, ahora lo vuelvo a mandar en este chat ya mismo. Eh, Denme medio segundo y también les dejo un mail. Así ya pueden, si quieren, si tienen ganas, lo hacen ustedes por su cuenta y me van preguntando sin problema. Denme un segundo. ah, Por el chat. Ahí está. En las partes que son más la guía, que es donde yo iba escribiendo, o sea, donde iba apareciendo el texto, si no les aparece el texto, tienen que escribir un asterisco en la columna A y eso les va a ir apareciendo. Eso, por ejemplo, es formato condicional. Eso es que si en la celda, si en la columna A hay un asterisco, la letra sea negra. Y si no hay un asterisco, la letra sea blanca. Era un poquito para jugar un poquito con eso, pero bueno, me doy cuenta que probablemente el Excel haya quedado así. Así que bueno, también les voy a poner email por si me quieren escribir con preguntas o lo que sea, siempre a disposición, ¿verdad? Sé que quizás es mucho contenido para 1 hora y media y sobre todo si ustedes no lo están haciendo a la par, digo, es una realidad que esto se aprende con práctica y equivocándose muchísimas veces. Ahora, como les dije, le pueden preguntar a ChatGPT también y les va a dar una remano, pero bueno, cualquier cosa, estoy a su disposición para que me escriban preguntas o lo que necesiten. Bueno, Pedro, muchas gracias. Creo que nadie más tiene ninguna duda, pero si alguien quiere, es el momento. De nuestra parte, obviamente, desde ND agradecerte por el tiempo que te tomaste. Gracias a los chicos por conectarse. Esperamos que les haya servido. Y les recordamos que miércoles y jueves vamos a tener otras dos charlas sobre lectura de fallos y cómo funciona la mesa de entrada virtual del Poder Judicial. Así que los esperamos también. Y bueno, muchas gracias de vuelta, Pedro, y gracias, chicos. Por favor, nos vemos y cualquier consulta me escriben. Muchas gracias, excelente. Gracias por la Adiós. Vemos muy clase. claro. Chao. Chao, chao. gracias, profe. Disculpa, profe.